a todos. Disculpen eh, por, por estar con tanta cosa aquí, pero a veces se hace necesario y no somos un estudio, así que tenemos que hacerlo de forma casera. Así que disculpen si no me veo del todo y si la cámara está un poco lejos. Así que eso, para comenzar, pedir unas breves disculpas. Así que antes de comenzar, agradezco siempre la oportunidad de poder dirigirme a la iglesia en este tiempo de la enseñanza y el predicador siempre tiene una ansiedad de no solamente de expresarse bien, sino también de orar, de demostrar que depende del Señor. Así que voy a calmar esa ansiedad orando, así que les voy a pedir si me acompañan a orar. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos porque tú eres bueno, porque solamente tú eres digno y en esta hora nos disponemos a aprender de tu palabra y necesitamos de ti, Señor. Señor, cuán grande ministerio, cuán gran responsabilidad de hablar a los hombres de parte de ti y así también hablar delante de ti. Señor, qué gran responsabilidad. Señor, ayúdanos a, a expresarnos con claridad y ayúdanos también a escuchar bíblicamente. Señor, a los hermanos que están escuchando, Señor, ilumínales para escuchar también de acuerdo a lo que tú has revelado, conforme al orden que tú has revelado, Señor, y anclarnos a esas ideas y no sacar nuestras ideas de lo que nosotros podemos eh, interpretar sin estar anclado a tu palabra. Y por eso nos encomendamos, Señor, a ti, porque necesitamos de la guía de tu Espíritu, de la iluminación de tu Espíritu, de la obra de tu Espíritu, Señor, porque humanamente, si fuese por el intelecto, Señor, los más grandes pensadores de este siglo y de los siglos pasados serían todos creyentes, pero es por la obra de tu Espíritu. En esta hora nos encomendamos a ti para que por tu palabra, tu poder, podamos ser edificados y confrontados con tu verdad. En esta hora oro en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y para comenzar me gustaría referirme a un hecho de que muchas veces somos testigos y es el que en ocasiones nosotros tenemos conocidos que en un comienzo de su vida, en algún momento de su vida eran bien sencillos, no tenían muchos recursos, incluso su educación era precaria, pero llega el momento en que se sacan la lotería o reciben algún premio, alguna beca y al final llegan a resultar ser exitosos en la vida. Y el problema es, y este es el asunto, que se olvidan de quiénes fueron en algún momento en la vida, se olvidan de dónde salieron y muchas veces eso es motivo de reclamo, de queja e incluso de recriminación por aquellos que lo vieron en sus comienzos. Y cuando hablamos del Evangelio, cuando hablamos de los cristianos, cuando hablamos de las personas salvadas por la gracia del Señor, también lo podríamos aplicar. Y en ocasiones vemos a creyentes que son salvados por gracia, comportándose como si fuesen santos y que siempre fueron santos sin reconocer que la salvación que tienen fue por gracia. No lo merecieron, sino que simplemente fue Dios obrando en sus vidas, fue Dios llamándolos, fue Dios concediéndoles misericordias. Y la Biblia siempre nos habla de eso, que es bueno tener oportunidades, es bueno cambiar, ¿ya? El problema no es cambiar, el problema es olvidarnos del poder que nos cambió, olvidarnos de la razón por la cual nosotros logramos ser cambiados. Ese es el asunto. La Biblia siempre nos manda a cambiar y gracias a Dios que podemos cambiar y gracias a Dios por la misericordia que nos hace cambiar. Pero el Evangelio encierra eso, el poder que cambia al creyente, el poder que cambia al pecador. Y esto lo vemos en el texto que tenemos para hoy, pero antes de ir directamente a ese texto, me gustaría recordar que todos hemos estado siendo partícipes de una serie de estudios y sí, tuvimos un paréntesis de 2 domingos
pero estamos retomando el estudio a la carta de la primera carta de Pablo a los Corintios o a los hermanos que estaban en la ciudad de Corinto. Como dije, fue escrita por Pablo en el año 55, 53, 54 aproximadamente después de Cristo, y es una carta dirigida con urgencia a los hermanos que vivían en esa época, en el primer siglo de la era cristiana. ¿Por qué? Porque era Corinto una ciudad mercantil, portuaria, donde recibían siempre extranjeros, comerciantes, y además tenían una cultura religiosa fuerte, que no solamente era religiosa, que buscaba los santos, sino que muchas veces los santos y la conexión con su religiosidad tenía que ver con hechos inmorales sexuales. Además de como ser una provincia romana, pero que culturalmente era dominada por los griegos, era una cultura filosóficamente fuerte, una filosofía humana, y como vimos en Santiago, la carta a los Santiagos, o sea, perdón, la carta de Santiago a los hermanos de la primera iglesia del primer siglo también era una sabiduría diabólica, una sabiduría humana, una sabiduría carnal. Y producto de lo mismo, los hermanos estaban viviendo situaciones muy, muy difíciles. Y hemos visto ya algunas verdades expuestas, y la primera que fueron solamente tres versículos. Fueron tres versículos, el capítulo 1 del versículo 1 al versículo 3, hablamos del saludo y que les muestra quiénes son los corintianos que han obedecido en Cristo, quiénes son por medio del Evangelio y que son creyentes, que son la iglesia. También vemos de los versículos 3 al 9, perdón, del 4 al 9 en adelante, la obra de gracia de Dios y la capacitación de Dios, otorgándole dones, inteligencia, sabiduría, y la seguridad de que son altamente bendecidos. Y Pablo lo habla como una acción de gracia. Y también ya vimos en el capítulo 1, el versículo 10 al 17, los problemas, el primer problema que había en la iglesia, la división y este asunto de poder estar, tener preferencia entre los predicadores, tener preferencia entre los líderes. Entonces se dividió la iglesia en sus opiniones y no necesariamente por una verdad bíblica. Y el último mensaje que tuvimos fue sobre el Evangelio, que es poder de Dios y sabiduría de Dios, y son de los versículos 18 al versículo 25 del capítulo 1. Esto es un pequeño resumen para que estemos en contexto, y estamos en pleno desarrollo del cuerpo y de lo que va a tratar esta carta a los Corintios. Así que si tienen su Biblia a mano, es muy, muy bueno, porque van a notar que con la lectura Pablo está siguiendo con su argumento de decir que el Evangelio es poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios, y manda a nosotros, nos invita a nosotros, que debemos de considerar el llamado del Evangelio de la cruz de Jesús, su poder y sus bendiciones entregadas a todo pecador que viene en fe a Él. Y ese es el punto que vamos a tratar hoy. Considera el llamado del Evangelio de la cruz de Jesús, el poder de la cruz y las bendiciones entregadas a todo pecador que viene en fe a Él. Y la lectura bíblica va a estar aquí en Primera de Corintios capítulo 1, de los versículos 26 al capítulo 2, versículo 5. Así que si me acompañan con sus Biblias, eh, vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Lectura a la palabra del Señor. Si ya lo encontraron, vamos a leer. Dice así: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que
no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Titulé este sermón El llamado del Cristo crucificado. El llamado del Cristo crucificado. Ese es el título de la enseñanza de hoy y tengo dos puntos que, que son el cuerpo de este sermón y es el primero, mira al llamado de gracia del Evangelio. Mira al llamado de gracia del Evangelio. Y esto va de los versículos 26 al 31 del capítulo 1. Y el segundo punto es sujetos al poder del Evangelio. Sujetos al poder del Evangelio. Y son los versículos restantes del capítulo 2, del versículo 1 al 5. Y para comenzar y entrar a ver este gran mensaje que nos está dando el apóstol Pablo hasta el día de hoy, apóstol de nosotros también, que es un apóstol para la iglesia de todos los tiempos. Veamos qué es lo que nos dice el primer versículo de nuestro estudio, que dice, mirad hermanos, pues mirad hermanos vuestra vocación. El apóstol Pablo ya venía hablando de la locura, de la predicación, de la sabiduría del Señor que es en Cristo y que es Cristo para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, y eso explica a todos los gentiles, a los que no son de la nación de Israel. Hace un llamado a que los cristianos gentiles y judíos, eso quiero decir, que estaban en Corinto, miraran al llamado del Señor que los salvó, pusieran la atención con toda su mente, esa es la intención, con toda su mente y corazón en la vocación que del Señor recibieron. Cuando vemos esta expresión, pues mirad, hermanos, está presionando una vez más el apóstol Pablo su argumento de lo importante, de lo central, de lo vital, de lo que realmente significa el Evangelio del Señor Jesucristo, porque es traído por la verdad eterna encarnada, nuestro Señor Jesucristo. Por eso añade a que miren que los que son beneficiarios de esta vocación son ellos mismos. Así que él está indicando a que miren su vida y que han sido salvados, que miren su vida y que han recibido esta vocación. Y esta vocación significa llamado. Por eso es el sentido. Por eso puedo hablar de que es una invitación. Ellos mismos fueron beneficiarios de este llamado. Ellos mismos fueron beneficiarios de esta verdad del Evangelio del Señor. Y los describe de la siguiente forma en el versículo 26 y en la continuación de lo que acabo de explicar. Dice que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es decir, que en la membresía, en la congregación de la iglesia de Corinto estaba mayormente compuesta por personas que no eran muy sabiondas en cuanto a la sabiduría, perdónenme la expresión coloquial, no eran muy sabias en cuanto a la filosofía griega y la filosofía contemporánea. No había muchos que tienen un mejor argumento para contraponerse a la locura de la predicación o a la salvación revelada en Cristo. No eran muchos sabios, ni tampoco habían demasiados gobernantes, príncipes que estaban en puestos de privilegio que podían liderar alguna ciudad. No, entre ellos no habían muchos sabios
ni muchos gobernantes, ni tampoco personas nobles. Cuando dice que no hay muchos nobles, personas educadas, personas de la élite de la época. No, solamente una minoría de ellos era personas que pertenecían a este grupo social, sino que la mayoría, por el contrario, pertenecía a una clase social promedio y de una condición económica media baja, si lo podíamos traducir en nuestro lenguaje de hoy. Y también el apóstol Pablo no solamente dice lo que no eran nobles, no eran sabios, no eran gobernantes, sino también dice lo que sí eran delante de Dios. Y a pesar de ellos, les habla que Dios los eligió, versículo 27 y 28, sino que lo necio del mundo, o sea, está diciendo, miren, ustedes que recibieron la vocación del Señor, ustedes que recibieron el Evangelio del Señor, ustedes eran lo necio del mundo. O sea, por el contrario, no tenían sabiduría, sino que, es más, tenían necedad, eran ignorantes, estaban incluso bajo razonamientos absurdos en cuanto a su forma de pensar y vivir. Ustedes eran necios, ignorantes y absurdos en su forma de pensar. Pablo le está diciendo a esos que son torpes en su actuar y en vivir, esas personas que ustedes miran de esa forma, bueno, ustedes eran así delante de Dios. Y también agrega, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y sigue con su argumento de la elección de Dios, porque si los hermanos que estaban en Corinto eran salvos, era simplemente porque Dios los había elegido. Y también agrega otra característica, que eran débiles, es decir, eran frágiles, en su humanidad enfermizos, que no tenían fuerzas muchas veces y que tenían una condición que muchas veces se iba deteriorando por lo natural de la vida. Y no solamente eso, sino que en sus creencias, en sus convicciones también eran débiles. En lo espiritual eran débiles, pero a ellos los escogió Dios. Dios también escogió lo vil del mundo y lo menospreciado, refiriéndose a los abandonados. Esa palabra vil se traduce así muy cortita, pero es una expresión que habla a los abandonados, a los que podemos mirar y que no tienen parientes, aquellos que miramos y decimos no sabemos quién es su familia, de dónde vienen, a dónde van, a los abandonados que están en la sociedad. Usted era lo vil, lo menospreciado, los que nadie estimaba en el mundo, a los que nadie les consideraba, a pesar de que estaban en una sociedad altamente filosófica y supuestamente de una cultura muy rica, ustedes eran desechados de ellos. Eran prácticamente inexistentes en la sociedad, y dice, eligió Dios lo que no es para deshacer lo que es. O sea, ustedes que prácticamente no existían para la sociedad, Dios los escogió para avergonzar a la sociedad actual y su estructura y sus filosofías y sus religiones y toda su forma de vida. ¿Para qué? Para quebrantar ese orgullo y mostrar la necesidad que tiene todo ser humano de la salvación del Señor. Todo esto que acabo de explicar, Pablo les estaba diciendo directamente a los de Corinto. Quizás nosotros, si alguien nos dice, tú no eras nada antes de conocer al Señor, uno quizás podría reaccionar de una forma un poco no tan amigable, es como, o sea, sí, yo sé que era pecador, pero no me digas que era nada. Pero aquí Pablo se está refiriendo directamente que ellos para la sociedad eran nada. Y para el Señor eran pecadores, eran necios, eran, eh, eran necios, estaban muertos en sus delitos y pecados. Entonces, ¿por qué está diciendo esto? ¿Por qué está diciendo esto Pablo? ¿Por qué está hablando de esta forma muchas veces tan dura? Porque el propósito de lo que está diciendo lo vemos en el versículo 29.
a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y entre medio del versículo 27 y 28 también hablaba de avergonzar, de avergonzar y de avergonzar. Y tiene la misma idea del versículo 29, para decir, ¿saben qué? Ustedes que se dicen sabios, fuertes, a todos aquellos que se consideran la élite de la sociedad, ustedes son dignos de considerarse una vergüenza delante de Dios porque no reconocen la necesidad de la salvación y que Dios entrega ese poder, que solamente Cristo salva, que solamente su sangre, su cruz puede redimir tu alma. Solamente Dios, solamente Jesús, solamente el Señor crucificado puede salvar. Así que si esa es la verdad, nadie se puede jactar delante del Señor, nadie puede fanfarronearse delante de Dios, nadie puede decir, mírenme, me glorío porque yo conseguí un lugar allá en el reino de los cielos. Nadie, nadie, porque como vemos acá, ninguno tenía mérito. De hecho, todos estaban sujetos a desméritos o incapacidades, ineptitudes y todo lo contrario a lo que pueda significar una capacidad para llegar a la presencia del Señor como justo, como santo y como digno de entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la verdad del Evangelio que viene en el nombre del Dios creador de todo lo que hay, exhibe nuestra débil naturaleza humana, tal cual es, sin matices, sin dobleces, sin máscaras, y nos golpea fuertemente, porque nos dice que estamos infectados por el pecado, estamos infectados hasta lo más profundo de nuestra alma. Si pudiésemos tener una capacidad de hacer un diagnóstico, ver una radiografía de rayos X de forma espiritual a alguien que no es creyente, podríamos ver cuánto se está ramificando la pudrición que genera el pecado en los seres humanos. Eso exhibe el Evangelio y eso es lo que está queriendo expresar Pablo. Lo está anunciando con fuerza. Está diciendo, por eso es una locura, ustedes no lo entienden. Así que la naturaleza en sí mismo del Evangelio es poder de Dios para todos aquellos que no tienen ninguna capacidad, ningún poder para justificarse delante de Dios. Y por eso dice, miren, consideren, cuando vemos en el comienzo del versículo, el primer versículo 26, cuando dice, pues miren, es también la intención de consideren, con un énfasis muy grande, muy fuerte, porque no podemos pasar por alto ninguno de sus principios. Miren, consideren cuán grande es la buena noticia frente a la gran y nefasta condición que tenemos como seres humanos. Así que, en resumen, versículo 29 dice, cualquiera que venga a la presencia del Señor, nadie se puede justificar y decir, yo he cumplido, aunque sea así, una pequeña tilde de la ley y por eso me salvo del justo juicio de Dios y de la ira de Dios que condena a todo pecador no arrepentido. No, todo el crédito es para el Señor. Nadie se va a poder jactar delante de su presencia, porque todo el que viene a su presencia y no es consumido, todo aquel que viene a su presencia y no es consumido, nadie se puede jactar, porque todos los que vienen a su presencia y pueden estar en plena paz con el Dios altísimo y santo, Dios eterno, es porque ha venido por medio de la cruz de Cristo, por medio de la cruz de Cristo. Y esto parece una referencia cruzada con Efesios 2, 8 al 10, si me acompañan. Sé que lo sabemos y sé que muchos de ustedes me lo podrían decir de memoria, pero quiero hacerles el ejercicio de mover sus Biblias y eso es bueno, si es que lo están moviendo. Dice Efesios 2, del 8 al 10, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si se dan cuenta, es exactamente el mismo argumento, y de hecho, si ustedes quieren ir al versículo 1 de Efesios 2, explica esta naturaleza corrompida de una forma muy sencilla. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos, espiritualmente, delante de Dios. Muertos. Eso es sin Cristo. Y eso les está recordando. Hoy día se jactan los corintianos, ese es el argumento de Pablo, se estaban jactando de que eran creyentes y que tenían el Evangelio y que tenían muchos dones y sabiduría y mucha inteligencia. Pero recuerden que Dios no los escogió por eso. Eso se lo entregó porque ustedes son salvos. Eso se lo entregó porque la gracia de Dios se derramó en sus vidas, porque el Evangelio es gracia. Y por eso podemos ir allá y decir, agradezcan, agradezcan a Dios. Por eso miren la vocación. Pablo vuelve nuevamente a su argumento de decir que la salvación es eficaz solamente por la obra de Cristo. Y por eso tiene toda la razón de llamar a la iglesia, a los hermanos, ya sean nuevos conversos o conversos de muchos años, que miraran a la cruz. Miren a la cruz que se levantó en la Palestina de hace unos 30, 20 años atrás. Miren, miren. Y porque también la ciudad de Corinto estaba pasando dificultades. Bueno, ellos tenían este conflicto social, religioso y espiritual. Ahora leamos el versículo 30-31. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Nuevamente, ven que hay una completa referencia con Efesios 2. Ahora, en estos versículos, hablando directamente de estos versículos, partiendo con el versículo 30, podemos ver que Pablo llega al centro de su argumento. Pablo llega al centro de su argumento. En el versículo 9 del primer capítulo, de este capítulo, dice que fiel es Dios que nos llamó a la comunión con su Hijo. Y ahora está diciendo que por Dios, por la voluntad de Dios, nosotros estamos en Cristo. O por causa del plan de Dios de salvación, nosotros estamos en Cristo Jesús. ¿Eso qué está queriendo decir? Está queriendo decir nuevamente, y por eso está presionando la idea una vez y tras vez. No es porque a ustedes se les haya ocurrido, no porque vinieron con una solicitud o un formulario pidiéndole misericordia y compasión al Señor, sino porque Dios ya es compasivo y Él quiso enviar a su Hijo. Él quiso entregar a su Hijo para morir en lugar de los pecadores. Y lo que también está queriendo decir es que ustedes son creyentes, sí, son creyentes, no son incrédulos. Pero es Dios quien orquestó la salvación, es Dios a quien se le ocurrió este plan en la eternidad. Es Dios quien envió a su Hijo a salvar a un pueblo rebelde. Desde el inicio del tiempo, es una generación, una humanidad rebelde que no busca agradar al Señor. Es Dios quien quiso limpiarnos de nuestros pecados en Cristo e introducirnos a la gloriosa comunión con Él. Pablo está diciendo con toda propiedad que solamente es por causa de la gloria de Dios. Es la gloria de Dios lo que se juega en el Evangelio, lo que se transmite el Evangelio, lo que se muestra cuando se vive el Evangelio. Es la gloria de Dios. Es cuando vemos que un ser humano se arrepiente y cree en el Evangelio y es salvado de la ira de Dios. Es solamente para la gloria de Él. Ahora,
explicar un poquito más cuando dice cuando estáis en Cristo. Es algo que se repite muchas veces en las diferentes epístolas de Pablo o las diferentes cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, y esto significa tener una comunión con Él, estar unidos, que pasamos a ser su cuerpo. Por eso somos su cuerpo, porque estamos unidos a Él, porque le pertenecemos a Él. Y todos los creyentes somos partes del cuerpo de Cristo y estamos unidos a Él por la fe. ¿Cómo? Porque nos ha derramado de su espíritu y hay una unión desde el corazón de nuestra alma hacia Él y nos demanda a vivir una vida dedicada a Él. Por eso estamos unidos en Cristo por medio del Evangelio. Cambia nuestra naturaleza. Y luego dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, o como dice esa fue una versión diferente, como dice, no, sí es la misma versión, perdón, me equivoqué yo. Bien, sí, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Si notan, cuando vemos esta traducción, según la Reina Valera, este versículo explica que Jesús es tanto sabiduría para el creyente, así también es justificación y así también es santificación y redención. Lo cual es cierto, es muy, muy cierto. Porque Jesús es la sabiduría de Dios encarnada, somos justificados, o sea, aceptados delante de Dios por medio de una muy buena razón, somos santificados, somos purificados por Dios y por Jesucristo, y Jesucristo es nuestra redención, somos liberados de la condenación por el pago de un precio. Eso es verdad, eso es indiscutible. Es indiscutible cuando vamos a lo que el Evangelio nos entrega. Y podemos decir un fuerte amén a todo eso, un fuerte amén y cantarlo con alegría. Podemos declararlo en nuestros corazones y confesarlo a cualquier persona. Pero sin embargo, en la estructura gramatical que está aquí en este versículo, lo que está queriendo decir es que la sabiduría de Dios en el Evangelio se compone de todo lo que significa ser justificado, ser santificado y ser redimido. O sea, el contenido de la sabiduría de Dios es todo lo que produce el Evangelio. La sabiduría de Dios es cómo Dios te justifica, cómo Dios te santifica y cómo Dios te redime, cómo Dios te rescata. Y por eso podemos decir que Cristo es la sabiduría, porque en Cristo encontramos la justicia de Dios, la santidad y la redención. Ahora, como ya expliqué, podemos ver que como un Dios justo, como un Dios justo salva a pecadores injustos. ¿Es justo que un Dios justo perdone a alguien que es culpable? ¿Es justo que un Dios santo salve a aquellos que son condenados por delitos? ¿Es justo? Y la respuesta directamente es no. Pero entonces, ¿cómo se hace la justicia de Dios? Bueno, porque se tenía que tomar el lugar del culpable. Y ahí es donde vemos la justicia de Dios. Nuestro pecado no quedó en la nada, nuestro pecado fue cargado sobre Jesús. Y Jesús fue hecho pecado por nosotros, o Él fue cargando nuestro pecado por nosotros. Y ahí se cumple la justicia, porque el pago de la ira de Dios fue sobre Jesús, y eso es literal. Eso es literal, no es solamente una idea para poder nosotros que tenga sentido el Evangelio, no, es algo literal. Jesús recibió la ira de Dios. Jesús recibió la ira de Dios en nuestro lugar. Cuando Él muere en la cruz, suprimido por la ira de Dios, está pagando el precio que nosotros debíamos pagar por nuestros pecados y delitos. Por eso es sabiduría de Dios. Porque a qué religión o a qué ser humano se le ocurre semejante cosa. Solamente a una mente gloriosa, majestuosa, divina como la del Señor. Y por eso también es amor. Es amor, por más que se le ocurra, necesita algo para ponerlo en práctica. Es Dios por medio de su amor. Ahora es santidad. Cuando hablamos de la santidad por medio de la justicia, porque si pagó el pecado de nuestro
al precio de nuestro pecado en la cruz, entonces ya no somos pecadores, somos justificados, o sea, también como resultado santos. Y al ser santos, ¿qué implica? Delante de la presencia del Señor no tenemos cargos que nos puedan condenar. Ante el tribunal de Dios, cuando vayamos a la presencia de Él, no va a decir, bueno, Walter Arce Soto, qué prontuario más grande. No, va a decir, justificado por la fe en el Hijo de Dios, por la sangre de mi Hijo Jesucristo. Eso va a leer el Padre. Y con eso no tengo ningún cargo en mi contra. Eso no quiere decir que no tenemos responsabilidad en este lado de la eternidad. Tenemos toda la responsabilidad que se le pueda ocurrir, pero no inventen mandamientos. Sujetémonos a la palabra del Señor. Si queremos andar en la novedad de vida y ser realmente los santos que Dios quiere, tenemos que leer la palabra del Señor y ver cómo Dios lleva al creyente a dejar el pecado. Somos transformados. Nuestro corazón fue transformado y eso se debe de notar. Cuando alguien nos conoce, ¿qué va a ver de nosotros? No solamente si estamos bien vestidos o qué estilo tenemos, cuánto dinero tenemos. Mi carácter refleja a Cristo y eso es el punto. Si somos transformados, mi corazón refleja a Cristo, lo que sale de mi boca, mis bromas, mi pasatiempo refleja a Cristo. ¿Realmente somos transformados? Y ese es el punto. Si somos justificados, somos santos, pero por esa misma condición de ser santos debemos de vivir en esa santidad. Y ustedes pueden ver que el estándar en la Escritura es la imagen del Señor Jesucristo, el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que creen en Él deben andar como Él anduvo, en obediencia y amor al Padre, en santidad al Padre. Y también podemos ver el fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 y 23. Y pueden quedarse con la paciencia, pueden quedarse con la templanza, pero también con el amor. Y el amor es lo fundamental. El amor te va a llevar a vivir en santidad. Es como cuando le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿con qué se cumple la ley? Bueno, y el Señor Jesucristo dijo, bueno, amando al Padre y amando a nuestro prójimo. Porque si amas al Padre, amas a Dios, bueno, vas a querer obedecer su palabra. No vas a querer serle de afrenta. Si amas a tu hermano, no vas a querer robarle, ni mentirle, ni codiciar nada de él. Entonces, el creyente tiene esta condición. Y volviendo a un término más, dice en este versículo que Cristo estando en Cristo, son quienes la sabiduría, la santificación, perdón, la justificación, santificación y también la redención, ya lo expliqué. Cristo mismo se ofreció como pago en la cruz del Calvario para conseguir nuestra liberación. Liberación, somos libres. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Podemos agradecer eso y por eso Pablo lo está recordando. Están diciendo, ustedes han pecado vergonzosamente, hermanos de Corinto. Iglesia que yo fundé por el poder de Dios, ustedes han pecado miserablemente, así que ustedes han sido liberados, recuerden que han sido justificados, recuerden que han sido hechos santificados, recuerden que han sido redimidos por Cristo. Él pagó un precio, no es un juego, no es un juego, Él dejó su gloria para venir a sujetarse a un cuerpo humano y así morir en tu lugar para liberarte de la condena de Dios, para liberarte de la ira de Dios. Y nuevamente repite el versículo 31, porque como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y esta es una cita de Jeremías 9:24. Y tiene mucho que ver con lo que viene exponiendo, porque dice, vamos a Jeremías 9:24. Jeremías 9:24. Dice, vamos al 23, perdón. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe al valiente, ni al rico se alabe en sus riquezas. Prácticamente lo mismo que dijo acá Pablo.
Más alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Es exactamente lo mismo. La salvación, la justicia, la santidad, la redención de los pecadores, de la salvación de la raza humana está en la gloria del Señor, en la misericordia del Señor, y todo eso es por gracia. Todo es por gracia. Mis hermanos, pero si es por gracia, ¿qué impacto tiene en mi vida? Debería generar todo el impacto posible. Todo el impacto tremendo en tu corazón, en tu alma, en tu vida. Tendría que quebrantarte, porque tú no podrías conseguirlo. No tienes una cuota o un pie para pedir la gracia de Dios. La gracia es gracia porque no la puedes conseguir. Solamente Él la entrega. Y eso no significa que no la necesites. Y eso es maravilloso. La necesitas con urgencia. La necesitábamos con urgencia. Y bendita gracia que viene a nosotros. Y eso lo está recordando Pablo a los hermanos de Corinto. Ahora si vamos a una pequeña ilustración, solamente tengo preguntas. Y referente a la cruz, es como un solo hombre, cómo un solo hombre puede salvar a toda la humanidad. También preguntarnos por qué un rey se limitaría a usar toda su fuerza y poder dejando de lado la dignidad que le corresponde a su puesto, a su cargo, para sujetarse a dolor y padecimiento. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que su desprecio, quien tiene un poder para dañar a cualquiera y eliminar a todos sus adversarios y reservarse sus riquezas, este rey, cómo es posible que se sujete a tal desprecio, permitiendo que sea avergonzado por sus adversarios, sin reservarse nada, y ponga su vida en manos de sus enemigos y entregar su riqueza a quien lo necesita, pero no lo merece? ¿Cómo es posible? Bueno, la respuesta es por amor, por gracia, y porque el condenado ahí en la cruz no solamente es un hombre, sino que es Dios también. Mis hermanos, ante estas preguntas, usted podría decir, pero hermano, esto ya lo sabemos. Sí, lo entendemos, sí, pero yo me, me cuadro con lo que me está diciendo aquí Pablo. Mira el Evangelio. ¿Cuándo? Mira el Evangelio. Pues ya lo miré, sigue mirándolo. Pero es que sigue mirándolo y vas a ver cuán grande es la gloria del Señor y cuán miserable eres tú. Iglesias, hermanos y hermanas, se dan cuenta de la respuesta compleja que Pablo está dando para tratar con los problemas de los hermanos de Corinto. Y es una respuesta que también nosotros tenemos que mirar, pero saben que al mirar la cruz debemos exclamar también el grito de victoria que encontramos en Primera de Corintios 15, 57. El grito de victoria. Cuando miramos a la cruz decimos, ay de mí pecador. Pero también tenemos que decir juntamente con la resurrección, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, tanto en su muerte como en su resurrección. Frente a mirar a la cruz, al Evangelio, debemos de considerar el agradecimiento que debe haber en nuestros corazones, porque es su gloria que vino a nosotros, es su misericordia que viene a nosotros, y también para complementar eso podemos aplicarlo a nuestros corazones. No son solamente textos que son lindos recordarlos, sino que son textos que deben de hacerse vida en nuestra vida. Dice Hebreos 13, el 13 al 16. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio,
porque no tenemos aquí ciudad permanente. O sea, hermanos de Corintio, hermanos de Santiago de Chile, hermanos, hermanos todos, salgamos del campamento, salgamos de esta temporalidad terrenal, mundana, llevando el vituperio de Cristo. Llevemos el evangelio del Señor Jesucristo, porque no tenemos ciudad permanente acá, sino que buscamos la porvenir. Así que, versículo 15, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Jesús, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien. No solamente cantar, no solamente declarar su verdad, no solamente decir la gloria de Dios con nuestra boca, sino también hacer bien, obedecer la palabra, amar a nuestros hermanos, de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios también se agrada Dios. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Y saben que esto no lo vamos a hacer solos. No podemos hacerlo solos. Y por eso el segundo punto dice, sujetos al poder del Evangelio. Sujetos al poder del Evangelio. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo ahora utiliza la palabra hermanos para referirse con amor fraterno, para demostrar que hay un lazo, que hay comunión, aunque está estropeada por el pecado que estaban haciendo los de Corintio, pero está ese lazo en la fe, para también llamarles a que tendieran a sus palabras, y que cuando estaba en Corintio, él no era filósofo, no era alguien que tenía un discurso, una retórica elocuente. No piensen en mí como que estaba acá para debatir y contraponer ideas versus las ideas griegas. No fui para eso. No fui como alguien que tiene aptitudes en la carne. No. Y no porque no lo supiera, sino porque Pablo sabía perfectamente quién lo había llamado y para qué estaba en la tierra, para qué existía, y era para anunciar a Cristo. No fue con excelencia de palabras, no con palabras rebuscadas de la filosofía de la época, no con palabras teológicas que muchas veces nos confunden más, no, sino anunciando el mensaje de Dios. ¿Cómo? Bueno, por medio de la crucifixión de Cristo. Porque es mejor saber cabalmente lo que es la salvación en lugar de todo el conocimiento del mundo. En lugar de todo el conocimiento del mundo. Y Pablo también entendía que no se podía apoyar en sus aptitudes, sus capacidades, no tenía forma, porque fue a ellos, como dice el versículo 1, anunciaros el testimonio de Dios, y es el testimonio de Dios, no puede ser por méritos humanos, no puede ser en el poder humano, no puede ser en la habilidad humana, sino en el poder divino del Espíritu de Dios, un ministerio para anunciar la salvación por medio de la muerte en la cruz de nuestro Señor. Solamente puede ser por medio del Espíritu. Y eso se propuso. No me interesa saber nada más. Y no me interesa que ustedes sepan mi currículum de mi vida pasada. Pero deben de saberlo en algún momento que también obedecí en la fe. Obedecí en la fe y me salvó de mi vana manera de vivir. Por eso lo que me propongo hoy día es saber solamente a Jesucristo y este crucificado. Es ahí donde se encuentra el poder, hermanos. Si queremos una iglesia fuerte, tenemos que mirar a la cruz. Si queremos ver el ministerio avanzando, tenemos que ver a la cruz. No vamos a encontrar el poder en otra parte. El poder que dio origen a la iglesia se centra en la cruz. Se centra en la cruz. Y los que estaban reunidos en el aposento alto estaban reunidos por el sacrificio de Cristo que hizo lugar de ellos. Y vino el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo te guía hacia el Evangelio, te guía hacia la cruz. Pablo lo sabía y nosotros debemos de recordarlo. Si queremos el poder en nuestra vida, poder cambiar, tenemos que ir a la cruz. Pablo dice,
más adelante que fue en debilidad, con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Está diciendo, ¿saben qué? Ustedes pueden admirar a varios hermanos en la fe. Pueden admirarlos, pero saben que su elocuencia no tiene sentido. No tiene sentido si solamente miran lo que Dios ha hecho con ellos por su gracia. Tienen que mirar que si tienen un ministerio fuerte, si tienen un servicio fuerte, si ellos predican y las personas creen en el Evangelio, es solamente por la demostración del Espíritu. Es por la demostración del poder de Dios. No, por eso esta porción viene después de esta división en la iglesia donde tenían afinidad con diferentes predicadores. Por eso viene después, porque deben de saber los hermanos de Corintio que el ministerio del Evangelio que llama a la reconciliación del ser humano con Dios es por medio del poder de la cruz, que obra poderosamente en los incrédulos, para que no estemos fundados en sabidurías humanas. Y Pablo también reconoce algo maravilloso. En plena coherencia, Pablo en el versículo 3 dice que fue débil, con temor, con temblor y mucho. Él está diciendo, ustedes también, yo les dije que ustedes eran débiles, ¿cierto? Que Dios escogió lo débil del mundo. Bueno, yo también soy débil. Yo también soy débil, muy débil, y lo confieso abiertamente. ¡Qué valentía de un ministro, de un apóstol! Es débil y se refugia en Cristo. Por eso apela solamente al poder de la cruz. Pablo, cuando entró a Griega, llegó a Atenas, tuvo una conversación con los atenienses y no le fue muy bien. Estaba afligido, pero también reconoce que tenía preocupaciones en su corazón, y cuando tiene debilidad, temor y temblor, son por varias razones. La debilidad es porque reconoce que probablemente tenía problemas de salud, y en algunas partes de la epístola, de las epístolas lo menciona. Algunos dicen que sufría un poco de depresión o una enfermedad ocular, pero era débil en la carne. Era débil en la carne, y también para llevar a cabo el ministerio de la predicación del Evangelio. Pero también, cuando hablamos de temor y temblor, Pablo sabe que está delante de Dios. Sabe que debe de cumplir con el ministerio con el cual Dios lo llamó. Y no puede hacerlo con sus vanas formas de vida. Las vanas formas de vida que tiene un incrédulo. Y apoyado en sus esfuerzos, no. Solamente apoyado en la gracia de Dios, y que te lleva a vivir una vida para Cristo, una vida para el Señor. Pablo no tenía temor a la muerte, pero sí tenía temor en no anunciar el Evangelio y no hacerlo en la reverencia que corresponde. Ahí temblaba delante de Dios. Bien, versículos 4 y 5. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de poder y del Espíritu, para que la fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Todo lo que predicó, todo lo que ocurrió en Corinto, es producto de que el Evangelio es real, es verdad. Toda la sabiduría de los hermanos de Corinto, todos los dones que tenían, todas las personas que pueden decir que son justificados, santificados y redimidos, es solamente por el poder de Dios, solamente por el poder de Dios. Y esto es para demostrar que es Dios quien se lleva la gloria, y su amor nos lleva hacia reconciliarnos con Él. Por último, y para ya ir cerrando, podemos pensar en esto, en nuestra vida práctica. ¿Cuántos de nosotros estamos tan sujetos al poder del Evangelio para vivir el día a día?
¿Estamos sujetos al Evangelio, al poder del Evangelio? Si es así, te animo a que lo sigas haciendo. Sigue sujetándote al poder del Evangelio, porque mientras estés aquí en la tierra vas a tener luchas, pruebas, tentaciones. Y por un descuido puedes perder mucho. Puedes perder mucho. Por eso el poder se halla en la cruz. Refúgiate en la cruz que te cambió, porque separados de Jesús no podemos hacer nada. Nada, absolutamente nada. Nada que sea agradable a Él. ¿Por qué considerar el Evangelio? Porque es poder de Dios. Porque es sabiduría de Dios para todo aquel que viene en arrepentimiento y fe. E incluso si nadie creyera, sigue siendo poderoso. Y Dios justo y santo y digno de ser considerado como el Salvador. ¿Cómo concluir? ¿Cómo concluir este sermón que titulé El llamado del Cristo crucificado? Me demoré porque tuve varios títulos en mi mente. El llamado del Cristo crucificado es lo que vivimos ahora, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Podemos decir que juntamente con Cristo somos crucificados. Así que vivamos sujetos al Evangelio para vivir más santamente, confiando en que el poder de la resurrección de Cristo, el poder del Dios Padre que levantó a Cristo de entre los muertos, habita en nosotros, para no hacernos vivir como muertos en delitos y pecados, sino para hacernos vivir como siervos de Dios, siervas de Dios que dedican su vida. Hermanos, las demandas del Evangelio son totales. Son totales. Y debes estar analizando tu vida. Porque si hay entre nosotros alguien que no reconoce esto, vamos a orar por ti, vamos a orar por tu alma, vamos a orar por tu vida, porque necesitas arrepentirte y creer en el Evangelio con urgencia. Bien, hermanos, vamos a terminar orando. Padre, en nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, porque cuán grandes son tus pensamientos, cuán grandes son tus caminos, cuán inefable es tu amor, cuán precioso es tu conocimiento, cuán precioso es el conocimiento que viene de tu carácter y de todas tus obras. Señor, no somos nada sin ti, nada, absolutamente nada. Y gracias, Señor, porque hoy día somos hijos tuyos, hijas tuyas, al obedecer al Evangelio. Ayúdanos, Señor, porque en el día a día muchas veces somos débiles. Ayúdanos, Señor, a que esté la bandera del Evangelio en nuestra mente y en nuestro corazón flameando constantemente para mirarla, para contemplarla. Ayúdanos a mirar a tu cruz y también ver la tumba vacía y ver por la fe lo que vamos a ver un día no tan lejano, el trono lleno de tu gloria. El trono lleno de tu gloria. Ayúdanos a disfrutar, Señor, a pesar de que estamos siendo probados y que estamos siendo edificados y siendo transformados y dejando nuestros pecados atrás. Ayúdanos a gozarnos de que tú estás con nosotros y que tu poder habita en nosotros y de que, Señor, tenemos la victoria en Cristo. Tenemos la victoria en Cristo. Así que, Señor, ayúdanos a mirar a tu cruz y agradecerte y querer obedecerte en todo cuanto pensamos, sentimos y hacemos, Señor. En nombre de Jesús oramos. Amén.